Hello, thank you very much for having me. Again, my name is Carl Kemmerer, and I'm Muchísimas gracias por tenerme una vez más. Mi nombre es Karl Kemmerer. Mark Schmaler is my co-presenter. He'll be answering some questions Mi that I have as colega the primary presenter. Mark Schmeller es mi copresentador Today, online y hablaremos de las education. tendencias actuales en capacitaciones So online first de of all, tecnología let me thank asistida. our colleagues in Ante América todo, Latina quisiera for agradecer a nuestros inviting me, and colegas really happy to en be here. América And Latina. as Estoy was muy mentioned agradecido poder earlier, estar aquí we were able to do this as y estoy an muy online event. emocionado de poder hacer esta serie de eventos en Wanted línea. to want to check and find out where our audience is. Quisiera ver dónde se encuentra nuestra audiencia. Yeah, Tengo take una a quick look at encuesta that. You're welcome to que fill vamos that a out poder and colocar where aquí everybody en is. And pantalla. we La have primera pregunta es a ¿dónde couple está people todo el from mundo? Nicaragua, a couple people Veo from Peru, gente de and Nicaragua, we algunos have de a few in the Perú. chat here. Please feel Entonces free to puse aquí en el post chat your Brasil, answers. México, Colombia, These are the Argentina, largest by population que son por población los of países Latin America. más grandes de América Latina. Specific countries that Disculpen may si be su there. país específico no quedó en la lista, Such a broad pero audience me here. And also as well, ilusiona ver que hay background is tanta very audiencia aquí tan important. So you variada. can consider Entonces me gustaría deciding si what pueden contestar en esta gallery you decide to encuesta para join. saber Yeah, I see entonces a lot de of our qué audience is coming from países vienen. Veo muchas respuestas. really Gracias por great to have hacerlo. people all over. Es genial tener personas de todas So partes. let me jump into my background here. Bien, My permítame name is compartirles algo en Carlos. mi trasfondo. Como I fui here introducido por at the nuestro Department colega of Carlos, trabajo en el Departamento de Education Rehabilitación and en Technology. Ciencias y Tecnología en What educación continua, we en el do RSTCE, según las siglas en when we inglés. do continuing education, we're very familiar with online Y education. nosotros estamos muy familiarizados con la educación en línea. In this presentation, Y es lo que what's estaremos also compartiendo en esta our presentación. department was Y very vale decir familiar que nuestro even departamento está muy before familiarizado con la educación en línea, incluso mucho antes COVID, de COVID. which is obviously Hacíamos that educación en línea bears into y what ese we're talking contexto, por about today. supuesto, entra The en lo que voy a compartir hoy. Science, Este Learning, and Technology departamento de program rehabilitación, ciencia y tecnología includes ofrece technology, un título RD, másters en Master's in tecnología de Technology. That rehabilitación curriculum parallels y the ese AEP plan de curriculum. estudios es RESNA, that's paralelo con Association el ATP de RESNA. Assistive Technology Society of North America. ATP es So for la our colleagues who are with us today, tecnología asistida RESNA is en Estados Unidos international y technically, RESNA es técnicamente but internacional, Canadá, Estados Unidos y México en ese sentido, to be more globally pero está recognized. queriendo ser, buscando ser más reconocida a But nivel when we global. were designing our curriculum, that Pero al was the momento de standard diseñar that we nuestro plan de aspired to, estudios, if you este will. era el So estándar RESNA al que aspirábamos. standardization Entonces es la estandarización recognization was one of the main things that we were working y la towards. estandarización era una de las cosas que anhelábamos cuando trabajábamos en Now, nuestro plan de for estudios. the past maybe year or two, we have Y been por los designing últimos 2 años hemos estado diseñando un plan de estudios MRT de esta maestría en tecnologías de rehabilitación. Y ese proceso de desarrollo se aceleró muchísimo con la crisis del COVID-19, cuando prácticamente todos los programas académicos pasaron a ser virtuales. Por supuesto que teníamos antes esta maestría presencial, pero sabíamos que la teníamos que eh, ofrecerla en línea, aunque no estaba planificado originalmente, pero obviamente ahora la estamos ofreciendo en línea, que guste o no, todos nuestros programas académicos deben ser en So a línea. little bit more background, I guess, Algo más contextual de background trasfondo, about más myself. que trasfondo, What algo did contextual, COVID, what did that do for es all of qué academia? Well, hizo esta crisis del it brought COVID a para el mundo persisting académico. inequities Bueno, por un lado in expuso education. las It really inequidades que existían en la demonstrated educación y nos hizo darnos cuenta que necesitábamos más innovación en la educación de alto nivel, areas where we could pero improve. también nos permitió identificar oportunidades para mejorar y nos dio darnos cuenta que necesitábamos darle más importancia al aprendizaje a distancia, en línea. Lo de COVID fue un alto nivel de estrés para la educación
de alto nivel, porque fue un evento global y todos fueron afectados por esto y nos dimos cuenta que la educación también debía ser local, global. Debíamos hacer un aprendizaje global. Estos son brevemente nuestros objetivos de aprendizaje hoy. Explicar algunas historias y contextos relevantes de alta educación, identificaré oportunidades para innovar la enseñanza, explicaré las mejores prácticas de una educación en línea y compartiré sobre los planes de estudio y estándares actuales del AT Global, y también sobre investigar futuras oportunidades para mejoramientos. Veamos de hoy hacia atrás y veamos cómo llegamos hasta hoy en día. Por los últimos años, quizá por los últimos 20 años específicamente, hemos visto que los programas de educación cada vez se han tornado más exclusivos. Todas las Américas, principalmente lo estudié en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica esto es verdad, que los costos de educación de alto nivel y universitario han aumentado. La educación privada, donde eh, donde los costos son tan altos. Estos programas también apuntan a las clases más altas, lo que los hacen cada vez más exclusivas y más difíciles para que la población general llegue a ellos. Hay inequidades bastante malas en la educación y con esta división de urbano y rural es aún peor y mucho más con los ricos y pobres como división. Y esto es lo mismo en Estados Unidos y en América Latina. Y esto es cada vez peor esta situación es cada vez peor para estudiantes con discapacidades y que sufren educación especial, porque vemos también desafíos sistémicos, institucionales, porque no tenemos una acreditación internacional cohesiva o coherente. Vuelve a ese RESNA ATP que consideramos muchos de ser el más alto nivel de estandarización de tecnología asistida, pero aún así es un desafío verlo y reconocerlo a nivel global. Y hay una falta de competencia entre los programas universitarios. Entonces no hay mucha demanda para la innovación. Entonces, por lo general, las universidades élites no necesitan innovar porque ya son las más élites, las más costosas, las más prestigiosas, por lo que en realidad no necesitan innovar y seguir desafiándose a sí mismas. Esta es una cita que encontré en una investigación de Jorge Balán que habla específicamente de América Latina y dice que el desarrollo temprano de los sistemas de educación masivos en América Latina reflejan las inigualdades, inequidades en la distribución de riqueza, ingresos y oportunidades para que se transforman en barreras para la universalización obligatoria de la escuela. Y esta separación entre rural, urbano y clases sociales y grupos étnicos eh, no se reduce con una educación centralizada de políticas. Básicamente esto lo que muestra es que cuando tratamos de expandir la educación y hacer que sea más global, más universal, de hecho empeora las eh, inequidades y las diferencias, hacen más grande la brecha entre rural y urbano, rico y pobre, los empeora la situación. Y a través de investigación sabemos que de las mejores universidades en el mundo son públicas, pero a pesar de estas inequidades y disparidades, de alguna manera sigue empeorando la situación. Y sabemos que la educación en línea puede mejorar el acceso y puede reducir la desigualdad, pero resolver el problema, esto puede causar también que se empeoren estas disparidades. Y si queremos entonces resolver este problema, reducir las inequidades y tener educación de alto nivel, de alta calidad, sobre todo en capacitación de transporte asistido, tenemos que hacer un esfuerzo concertado para resolver ese problema. ¿Cuál es nuestro esfuerzo concertado? Y cuando digo nuestro,
me refiero específicamente a mi universidad, pero esto puede aplicar a cualquiera de ustedes. Muchos de ustedes son terapeutas, educadores. ¿Qué pueden hacer ustedes en esfuerzo concertado? Cuando mi departamento hizo nuestro esfuerzo concertado, dijimos que debíamos encontrar innovación, porque no ocurría en los colegios más élites, sino que ocurría en los colegios menos costosos y más equitativos, que son las universidades comunitarias y los colegios de mercado. No sé si es algo mucho en Latinoamérica, pero son en Estados Unidos universidades que son financiadas por el Estado y sus grados son por lo general de 2 años en vez de 4 años, que es el estándar en Estados Unidos. Y realmente no se habla mucho como estar en el mismo calibre de títulos como las instituciones de 4 años, pero en realidad encontramos que esos colegios estaban haciendo más innovación y dando más pasos para mejorar sus programas. Entonces, en nuestro esfuerzo concertado, encontramos que para mejorar la educación en línea, aprendizaje a distancia, utilizando un diseño universal de aprendizaje para reducir y remover las barreras y utilizar un mejor diseño de plan de estudios y utilizar OE. OE es para educación en línea, eh, para mejorar los programas y con esta educación ya se puede reducir costos, se puede mejorar y crear inclusividad, incluir a las personas y mejorar el camino hacia el empleo. Y se puede perseguir estandarización y acreditación de esta manera, mejorando las competencias globales. Esto aplica a cosas a que aplican aquí en Estados Unidos, en América Latina y en el resto del mundo. Permítanme compartir algo más de la exclusividad y la inequidad. Como dije últimamente, la financiación pública se ha reducido, entonces más estudiantes tienen que pagar más dinero para acceder a la educación y aumenta eso en los títulos profesionales y de licenciaturas, pero son cada vez más costosos. Vemos que la riqueza se concentra cada vez más en áreas que ya son ricas. Como se piensa en esta división de urbano y rural, de la misma manera, esta riqueza se está concentrando en las áreas urbanas de mayor poder económico. El interés en estos programas de STEM, que son sistemas técnicos de ingeniería y matemáticas, y son títulos de mayor calibre que las personas pueden estudiar. Y cuando hay países que tienen menores niveles de ingreso, es que algo negativo de eso es que reduce el incentivo para que un país mejore su sistema de educación. El incentivo es mandemos nuestros estudiantes a estudiar en el exterior y obtener sus títulos allí en el exterior. Entonces, tenemos estos problemas y procuramos utilizar educación en línea e innovación para resolverlo. Como dije, esos colegios élites no están innovando y resolviendo, pero esos programas menos costosos sí están haciéndolo, como las escuelas técnicas, las universidades comunitarias. Ellos se adaptaron mucho mejor a los problemas, sobre todo los problemas que introdujo el COVID. Estos programas han realmente ajustado sus cinturones, han reducido sus costos y se han mantenido muy eficientes últimamente. Tienen un paso directo al empleo, así cuando los estudiantes obtienen un título, saben que podrán tener un empleo inmediatamente. Entonces, instituciones como la nuestra hemos aprendido de esto y sabemos que cuando un estudiante obtiene un título, no quiere volver a lo que hacían antes del colegio, quieren graduarse e inmediatamente quieren poder tener un empleo en el campo en el cual obtuvieron su título. También estos programas están diseñados para lo que en Estados Unidos decimos estudiantes no tradicionales y explicaré algo más. Esta es una frase
que utilizamos en Estados Unidos, un estudiante no tradicional. En Estados Unidos tenemos un estudiante ideal, se podría decir un estudiante tradicional, que es un estudiante que apenas termina el colegio, va de inmediato a la universidad, entre la edad de 18 y 21. Financieramente tienen suficiente dinero para apoyarse, sustentarse a sí mismos, obtienen su título, no tienen un trabajo a tiempo completo, no tienen que sustentar una familia y pueden comenzar a estudiar, estudiar inmediatamente. Lo que encontramos cada vez más es que estos estudiantes tradicionales no son a los que estamos apuntando. La norma que encontramos son los estudiantes que quieren estudiar mientras están trabajando. Puede que no sean simplemente un adulto joven entre 18 y 21 años. Puede que ya tengan una familia, puede que estén viviendo con sus padres o que tengan compañeros de cuarto. Puede que estén casados, solteros, distintos tipos de estatus relacionales. O puede que quieran extender su título a varios años. Quieren encontrar algo que funcione para ellos en vez de tener que encajar su vida a nuestro programa de licenciatura, por ejemplo. Entonces, tengo esta imagen de este rompecabezas y una pieza rompecabezas que simplemente se clava en el rompecabezas. Los estudiantes no quieren clavarse a sí mismos en nuestro programa, sino que más bien queremos diseñar nuestro plan de estudios para que se encaje a nuestros estudiantes. En vez de darle a los estudiantes un plan de estudios y decirle que tienen que descifrar cómo hacerlo, queremos que nuestro plan de estudios se ajuste a nuestros estudiantes. Y esto es algo mucho más eficiente para la educación en línea. Veamos entonces cómo poder hacer eso si tenemos nuestros programas. De lo primero que hablaremos es un diseño universal de aprendizaje. Es un concepto que pueden utilizar para remover las barreras del aprendizaje, ayuda a los estudiantes a aprender de un enfoque multimodal, quiere decir que se aprende de distintas maneras, son de las mejores y tienen las mejores prácticas implementadas generalmente, aún que funcionan en un entorno que no sea en línea sino presencial, pero se puede utilizar esto en línea y podemos trabajar en mejorar nuestro diseño de planes de estudios para trabajar con las personas adecuadas para lograr estas mejoras. Entonces, lo primero a hablar es este diseño universal de aprendizaje, o UDL por las siglas en inglés. Este es un marco multimodal. Esto quiere decir que hay tres redes que se activan y son estos tres puntos que tengo aquí. Abordaje, representación y acción y o expresión. Hay que abordar estos tres a un aprendizaje. El primero de abordaje se considera el por qué. Es la motivación del por qué estoy aprendiendo. Representación es el qué estoy aprendiendo. Sé de qué se trata. Y acción y expresión es el cómo. O sé cómo hacerlo, es la pregunta. Hay que activar estas tres redes y para hacerlo, esto va a ser mucho más, que los estudiantes aprendan de manera mucho más eficiente. Y hay que considerar estos tres puntos cuando se considera los objetivos, cuando se diseñan métodos, materiales y evaluaciones. Y cuando desarrollo un plan de estudios, pienso en estos tres y cómo incluir los tres. Entonces, para asegurarme de que no estoy solamente abordando a todos los estudiantes del mismo modo a lo largo de un curso. Al hacer esto, se remueve una barrera de aprendizaje de los estudiantes. Por cuestión de tiempo no voy a adentrar más en esto, pero esta gráfica en esta página les daré aquí unos ejemplos simplemente de cómo hacerlo. Pueden ver estas columnas, las redes, y a medida que vamos bajando por las filas, va cada vez más profundo y cada vez se abordan los estudiantes de manera más efectiva. Entonces, por ejemplo, la primera columna de abordaje, engagement. Aquí es que los estudiantes prioricen lo que se enseñe. Entonces aquí es, por ejemplo, crear opciones. No aprenden solamente algo porque tienen que hacerlo, sino porque escogen hacerlo. Son autónomos en su aprendizaje. Pero pueden ver también aquí un punto en rojo
Y esos puntos en rojo son muy difíciles de lograr a través de educación en línea. Y los resalté porque quiero que piensen en cómo la educación en línea puede ser algo bueno y puede ser muy importante, pero también puede ser muy desafiante. Y de hecho, si no se hace bien, la educación en línea en sí misma puede llegar a ser una barrera para una educación efectiva. Aquí he puesto como un punto crítico minimizar distracciones. Muchos estudiantes, si están en casa, tienen un entorno molesto, tienen familiares o hijos o mascotas, puede que tengan muchas distracciones, lo que puede ser muy desafiante para minimizar las distracciones. Vayamos a la siguiente red de representación, que sería el qué de aprendizaje. Algo, por ejemplo, como vocabulario. Si estás aprendiendo un idioma, puede ser con cartas, de aprender qué es algo, pero esta que señala en rojo es clarificar, aclarar vocabulario. Piensen cómo eso puede ser desafiante. Es un ejemplo perfecto. Tenemos un buen traductor aquí interpretando para ustedes en este momento, pero en mi caso, si los estudiantes no tienen inglés, como en mi caso como primer idioma, va a ser muy difícil aclarar vocabulario si yo soy un nativo de habla inglesa y estoy con un estudiante que no tiene el inglés por idioma primario. Va a ser muy difícil aclarar y tratar de enseñarle lo que intento enseñarle. Y si vamos a la última columna de acción y expresión, es el cómo hacerlo. La que señala en rojo aquí es muy importante, que es acceder a tecnología asistida. Si estás haciendo educación en línea, es muy difícil para que los estudiantes tengan acceso a tecnologías asistidas. Esta es una de las que desafortunadamente la educación en línea no siempre hace un buen trabajo en abordar las necesidades de los estudiantes cuando se trata de educación especial. Esta es una de las debilidades de educación en línea y debemos ser conscientes de ello. Voy a seguir avanzando por cuestión de tiempo y voy a hablar de un buen diseño de plan de estudios. Creo que lo más importante aquí es estar bien enfocado y orientado a los objetivos. Dicho de otra manera, realmente hay que deshacerse de lo que no se necesita realmente en un plan de estudios. Aquí lo que se necesita es educación en línea y la educación en línea, una debilidad que tiene peor retención que en persona. Es más posible no graduarse de una educación en línea que si fuera en persona. Entonces, el plan de estudios no puede ser una colección aleatoria de cursos, hay que quitar los cursos que no sean necesarios, las conferencias que no sean necesarias y la colección de temáticas que no sean necesarias, realmente necesarias, hay que cortarlas porque cada aspecto del plan de estudios es fundamental. Y tenemos también estos estudiantes no tradicionales que puede que vayan a estudiar por más tiempo que sus pares. Y cuanto más tiempo estudian, tanto más probable es que no terminen ese estudio. Entonces necesitamos que nuestro plan de estudios esté diseñado muy enfocadamente, de manera muy enfocada. Esta es una analogía que utilizo para ejemplificarlo, es este modelo pirámide. Y cuando se ve está diseñado de manera muy meticulosa, no hay nada que sobra, no hay ningún diseño paisajístico particular, está simplemente bien diseñado, bien estructurado. En este modelo piramidal tiene unos prerequisitos. Los prerequisitos es el fundamento y el paisaje. Hay que atraer a los estudiantes correctos y hay que aceptar a los estudiantes correctos. Ese es el fundamento y el paisaje. Luego los bloques fundamentales es cursos esenciales. Es decir, que hay que deshacerse de lo superfluo. Todas las que sean electivas, que algunos estudiantes toman, pero la mayoría no, hay que deshacerse de esas electivas para cursos en línea. Y luego los cursos avanzados son como el apex de las pirámides, son como la cima de la pirámide. Y esa cima de la pirámide debe estar apuntando hacia el cielo. Y aquí la diferencia entre estudiantes tradicionales o no tradicionales, hay que asegurarse de que esa pirámide esté atrayendo a la audiencia indicada.
hay que pensar en quién es mi audiencia y si el plan de estudios está diseñado realmente para ellos. Y si no, hay que modificarlo. Ahora, cambiando de temática un poco, es algo también importante para la educación en línea. Es algo que hemos adaptado y adoptado en algunos de nuestros programas, que es el modelo híbrido. Esto significa que cuando se enseña un curso en línea, aún hay cosas que simplemente hay que hacer en persona. Se necesita tener a los estudiantes en el campo, en persona para hacerlas. Pero alguna de las cosas en línea es que los estudiantes no deben estar en línea. Entonces hemos desarrollado un modelo de profundización y esto significa que se combinan el material en línea y el material presencial. Se cubre todo el material posible en línea. Si pueden hacer algo en línea, como una clase, una discusión, una presentación como esta, debería absolutamente ser en línea. Y luego, si tienen 5% del contenido del plan de estudios que necesita ser hecho presencial, ese 5% y no más de eso debería hacerse presencial. Por ejemplo, llegando a la segunda viñeta, digamos que el 5% del contenido debe hacerse presencial. Y si ese 5% puede hacerse en un fin de semana en el que todos los estudiantes lleguen al sitio y descifrar si se les da residencia a los estudiantes para ese fin de semana, se puede pagar por vuelos y transporte, pero si se puede hacer en un fin de semana, que todos vayan al sitio y hacerlo intensivo, ese 5% es mucho más efectivo. Es lo que hacemos le llamamos ese modelo de profundización, es mucho más eficiente que los estudiantes yendo una y otra vez para hacer algo presencial, sino concentrarlo intensivo. Y mi última viñeta aquí es que debemos ser flexibles y organizados. Y cuando digo que nunca se sabe lo que puede ocurrir, desafortunadamente cuando ocurre algo como el COVID, mi departamento quería hacer un par de eventos profundizados en mayo pasado y ahí es cuando el coronavirus realmente se disparaba, entonces tuvimos que ser flexibles y pudimos hacer la mayor cantidad de ese contenido posible en línea. Algo de esto puede que sea obvio porque ya trabajan en el sector de discapacidades, pero si vamos a apuntar a esos estudiantes no tradicionales, pensemos en contratar empleados no tradicionales también, empleados con discapacidades, que sean diferentes, que tengan distintos trasfondos de nosotros, y esto es algo que beneficia tanto al empleador como al empleado. Entonces, estas son todas las cosas que podemos hacer para que nuestros programas de educación sean mejores. ¿Qué ganamos nosotros? Mejor educación es igual a mejores resultados. Veamos cómo la educación en línea puede mejorar nuestros programas. Primero, la educación en línea debería, en teoría, ser más económica que educación presencial. Hay menos trabajo, se podría cobrar matrículas más económicas. La educación en línea debería hacer algo que se llama el modelo de título acumulable, es decir, que si tienes parte del grado, no es que no valga nada, sino que tiene valor en sí mismo y puedes acumularlo con otras habilidades que obtienes. Y si estás trabajando mientras estudias, puedes continuar construyendo estas habilidades la una sobre la otra mientras estudias y mientras trabajas. Y luego lo que se llama los interesados, es decir, que es un camino de empleados y hay alguien que va a tener un interés, que va a ser como una especie de accionista en tu estudio, y porque si tú mejoras vas a ser un mejor empleado para ellos. No es tú contra tu empleador, sino es tú y tu empleador y tu educación trabajando en conjunto para que todos estén en la mejor situación posible al final del camino. Hablé entonces de este modelo de grado acumulable. No voy a entrar demasiado, pero se ha utilizado en el pasado para tecnologías de la información, informática o ciencias de la información, que se pone un conjunto de clases en un paquete y se dice que es un título, pero si van luego a un empleador,
se puede entonces decir que tangencialmente tengo estas habilidades y puedo mostrar que las tengo debido al modo en que este certificado funciona. Tengo habilidades tangenciales y tangibles, más que una cantidad de créditos de cursos que en realidad suman a un título, pero que no aportan de manera práctica. Este modelo de accionista es donde el accionista, el empleador y tu educación, tu escuela están colaborando, y cuando nuestros estudiantes están más interesados en trabajar mientras estudian, será mejor que trabajen en conjunto. Eso es lo que encontramos que es mejor. Es algo que realmente se libera cuando nuestros estudiantes no tienen que estar en la universidad físicamente. Sí, pueden estar en cualquier lado, remotamente, pueden estar trabajando en un lugar y pueden estar obteniendo su título en otra ubicación. Pueden estar virtualmente en Pittsburgh, por ejemplo, obteniendo un título con la Universidad de Pittsburgh, pero pueden estar ubicados en cualquier lado de la América Latina, trabajando por un programa allí. Y luego la Universidad de Pittsburgh, trabajando en Latinoamérica, y al trabajar en Latinoamérica trabajan en conjunto para obtener tanto el empleo como la educación. Y a través de telesalud y clínicas que han proliferado últimamente, hay miles y miles de ubicaciones donde se puede tener esto. Un ejemplo de esto es UPMC, es el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Tienen más de 10.000 estudiantes en el sitio día a día, entre estudiantes entre terapeutas, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, etcétera. Pero esto aumentaría exponencialmente si se incluye la educación virtual. Ya he mencionado cómo estos programas funcionan en conjunción, y esta diapositiva ilustra cómo no será solamente un gana-gana, sino un triple gana-gana, porque los estudiantes obtendrán educación más económica, porque pueden estudiar en línea. El programa, como el programa académico, puede tener un influjo de estudiantes, y el empleador ganaría porque saben que tendrán mejores empleados mejor educados. También hay una especie de ganadores por el costado. Uno es el ATP y RESNA, que mencioné al inicio de esta presentación, porque el objetivo del ATP y esta junta es mejorar los estándares de práctica, y eso es tener mejores programas educativos. He mencionado breve también en la presentación hoy, y es que hay una falta de estándares globales. Es algo que RESNA está tratando de trabajar en esa junto con otras organizaciones también, pero si continuamos tratando de tener más personas globalmente con las que se pueda estandarizar la educación, eso va a ayudar a globalizar el ATP y la educación de tecnología asistida. Simplemente algo de trasfondo en el ATP que puedo hacer brevemente, pero el ATP se inició en Estados Unidos en 1996, entonces tiene una historia de unos 25 años, y si siguen su historia y la comparan a sus programas hermanos, que son en terapia física sobre todo y rehabilitación física, se ve que con el tiempo va a requerir cada vez más programas de educación estandarizada, y eventualmente puede que se requiera un grado profesional como una maestría. Eso es algo para considerar a medida que se va avanzando en esto. Aquí hay unos ejemplos de programas de estudio de tecnología asistida. Los que coloco aquí son ejemplos de programas no académicos. En el centro hay uno en Dublín, Irlanda, hay uno en el Instituto Nacional de Habla y Audición en India, otro en la Universidad de Pittsburgh. Estos no son programas académicos, o sea que no otorgan créditos académicos, son como programas de educación continuada que pueden obtener ya los ya profesionales. Son buenos inicios, pero no es lo mismo que esta diapositiva, que son programas para obtener créditos. En este momento hay 3 programas acreditados que pueden obtener certificados de graduados o títulos. El nuestro en la Universidad de Pittsburgh,
que tiene una maestría acreditada, un título de maestría acreditada. Y hay una serie de otros programas en este sitio web aquí dentro de la página RESNA. Tiene una lista de programas universitarios que no están acreditados, pero que están buscando la acreditación. Y el GDI, que es, que es el Centro de Innovación Global de Discapacidades en la Universidad de Londres. Esto lo que muestra es dónde van las tendencias y parece que va a programas de estudio de tecnología asistida que van hacia la acreditación en el futuro cercano, porque va a promover la estandarización y mejores estándares de práctica en nuestros campos. Entonces me quedan quizá 4 minutos. Debería ser suficiente para hablar de la Universidad de la maestría en tecnología de rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh. PIT es la abreviatura de Universidad de Pittsburgh. Como dije, tenemos nuestra maestría en tecnología de rehabilitación, que es uno de esos 3 programas acreditables, que es una maestría completa más que simplemente un certificado. Será plenamente en línea y se está haciendo las inscripciones para el otoño del 2021. Entonces se habla de cómo utilizar el modelo acumulable, el modelo de accionistas, es más económico que presencial por ser en línea, tener todo esto en mente. Simplemente un recorrido rápido de este plan de estudio. Es un plan de estudio de créditos de 35 puntos de crédito, 240 horas de internado. Se puede hacer en 2 años con esos estudiantes no tradicionales en mente. Un internado que es parte del programa, unas pasantías como parte del programa, que es el objetivo de las habilidades funcionales en investigación, clínico, industria, ingeniería. Esto puede hacerse técnicamente en el hogar donde vivirías, por ejemplo, si estudias esto en Latinoamérica, o pueden hacerse de manera virtual, es decir, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo si simplemente lo haces virtual o trabajas desde tu casa. Y todos los requisitos presenciales se harían a través de ese formato de profundización, como dije, que sería eh, lo más posible, 95% en línea del contenido y un 5% que deba hacerse en una clínica o presencial, y solo ese 5% sería en persona e intensivo profundizado en un fin de semana. Entonces, recapitulemos algunos puntos. Mediante investigación y estudios hemos percibido que hay un problema en el que hay que mejorar el acceso a la educación de calidad, especialmente en tecnología asistida. Esto se puede mejorar con educación en línea, y una estandarización junto con la educación en línea puede ayudar, pero hay que hacer un esfuerzo concertado para hacerlo. Entonces, hagámoslo, no hay nada que nos detiene y este es el mejor momento para hacerlo. Este es el contenido propiamente dicho de la presentación. Entonces, si están interesados en nuestra maestría en tecnología de rehabilitación, si están interesados en iniciar un programa con nosotros, vi que algunos de ustedes ya son docentes, o si quieren saber más sobre las mejores prácticas de educación en línea, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Este es mi correo electrónico y el correo electrónico de mi colega Mark Schneller. Muchas gracias por permitirme hablar, compartir hoy. Este es el tiempo que tengo y tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias y estoy aquí listo para contestar si tienen algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Great, thank you. Les recuerdo que en el chat pueden ir haciendo las preguntas. Les recordamos además que en el chat va a estar la encuesta que tradicionalmente hemos puesto para que la puedan diligenciar. Okay. Sure. Y quisiera, Diego, mientras de pronto la gente...
Yeah, man. Adelante, doctor. Una pregunta, porque probablemente aquí hay gente que cuando él mencionó la maestría Question en here. How much is the credit cost to master's tecnologías de la rehabilitación program? podrán estar interesados. Valdría la pena saber Ay, qué pena, doctor, que si, justo Carl leyó una pregunta también, entonces no pude escuchar bien a los dos, entonces no sé si hicieron la misma pregunta o no. Le voy a decir a Carl que espere que usted le está haciendo una pregunta y si puede volver a repetir y si la traduzco. perfecto. La pregunta de pronto con lo que yo creo que tiene que ver con lo que él estaba diciendo. La gente probablemente se va a interesar en la maestría y más ahora con esta modalidad virtual. Sobre los costos y la posibilidad de becas para profesionales de América Latina, si eso está considerado. You want me to answer that, Carl? I don't know if you guys can you guys hear me? Yeah, okay, great. Thank you. The tuition was about $2,000 Entonces, per credit hour. And we bien. lowered that to the same price that it is Entonces, to live la in matrícula Pennsylvania. suele ser como de $2,000 para los que viven en Pensilvania, y hay matrículas más bajas que son de $1,000 para los estudiantes que vienen afuera por crédito. Entonces hay 33 créditos, entonces son unos $33,000 para todos los créditos. Vamos a iniciar en este otoño y no sabemos si va a estar listo en la página, pero iniciar uno en diciembre, enero, pero vamos a ofrecer la cantidad de financiación posible. Sabemos que necesariamente ayuda esto a las personas en América Latina, pero también estamos colocando a nuestros estudiantes en pasantías, lo que llamamos programas de colaboración mientras estudian, es decir, que se les paga mientras estudian para trabajar de 15 a 20 horas por semana mientras estudian en la industria como fabricante, como proveedor, y también contratamos estudiantes para que trabajen en nuestros laboratorios de investigación, por lo que hay distintas maneras que pueden encontrar financiación y el dinero para poder pagar por la educación. Pero reconocemos que la educación en los Estados Unidos es muy costosa comparada a otros países. Pero estamos haciendo lo mejor posible para hacer que sea lo más exitoso posible para una audiencia más amplia. Muchas gracias. Mientras van haciendo otras preguntas en el chat, le vamos a pedir a Camila que nos ayude con un video y un saludo del patrocinador. Hola, en Lo Medical el día de hoy te queremos presentar la Quickie 7R, una silla de ruedas marco rígido fabricada en aluminio 7000, con su respaldo especial, el Freestyle Backrest. Como te puedes dar cuenta, tenemos la referencia J3 de la casa Sunrise Medical, con un estilo que parte los manilares de empuje regulares para tener un sistema centrado en donde tienes un respaldo rígido en aluminio que puedes ajustar en altura, ajustar en ángulo y tener del tamaño que necesites. Gracias. Doctor Carlos. Bueno, Camila, ¿me están escuchando? Yo creo que tengo alguna falla. ¿Me se escucha bien? Se escucha un poco entrecortado, pero vamos a escucharlo. Bueno, voy a
lo importante es que Diego me escuche. Diego, hay una pregunta que le hacen a Carl o a Mark, y es cuáles serían los requisitos para una fisioterapeuta de un país suramericano que quiera acceder a la maestría. I think we take students into our master's degree who have a Tomamos estudiantes a nuestra maestría que tienen ya una licenciatura y no hay una profesión como requerida específica. Solo requerimos que los estudiantes que apliquen a anatomía y fisiología, estadísticas y inglés, si estás postulándote de América Latina, también debemos tener el TOEFL, el examen de profesionalismo en inglés. El resultado del TOEFL es lo único que se requiere. Nuestro título de maestría no está necesariamente vinculado a la fisioterapia, pero un fisioterapeuta sería una persona ideal para tomar esta maestría porque está muy vinculada a la profesión de terapia ocupacional, terapia y otros profesionales de la salud. Entonces, trasfondos técnicos como ingeniería también son todos sí ideales para este tipo de maestrías, como la que ofrecemos. Y de hecho, puede estar aquí, tenemos 2 de nuestros graduados en los últimos 3 años, ambos de Colombia. Uno es un fisioterapeuta y María Toro es ingeniera y Sara Miñera es terapeuta ocupacional, si no estoy mal. Bueno, Diego, hay una pregunta y es, dentro de las maestrías, muchas veces es necesario desarrollar algunas prácticas. ¿Han considerado ellos que para un estudiante que sea de un país latinoamericano, esas prácticas se puedan hacer en alianza con alguna organización académica o una organización, puede ser de prestación de servicios de salud, en el propio país latinoamericano? Yes, that's actually what we are hoping to do. Sí, de hecho, eso es lo que queremos, a lo que queremos apuntar a nivel global. A medida que nuestro programa se expande a otros países, los estudiantes tomarían las clases en línea de la Universidad de Pittsburgh, pero trabajarían durante el día o ciertas horas en la semana en un hospital o universidad o industrial local. Muchos de nuestros estudiantes en este momento están haciendo precisamente eso. La oportunidad de telesalud de la que hablaba Carl es que muchas de las observaciones clínicas pueden hacerse de manera remota. Entonces, por ejemplo, debido a que la telesalud es ahora algo que es parte de nuestra rutina desde el COVID, cuando hago parte de mi evaluación primero por telesalud y si podemos resolver el problema sin que la persona vaya presencialmente a la clínica, eso presenta una gran oportunidad en el que se puede trabajar en su país, consultándonos a nosotros por telesalud y viceversa. Vemos nosotros clientes de nuestra clínica en Pittsburgh y usted puede estar observándolo por telesalud. Hemos traspasado mucho a cursos en línea, pero reconocemos que hay mucho más aún que se debe hacer en la práctica presencial que pueden hacer en sus países locales. Muchas But gracias. it's an evolving, it's very new and it's an Pero evolving. es algo muy nuevo y es un proceso que está en constante evolución, por lo que sigue abierto a conversaciones y estrategias. Perfecto, gracias. Han mencionado 2 fechas, una de noviembre de 2020 y otra en 2021. Un asistente quiere saber si esas 2 fechas hacen referencia a 2 programas distintos
o se refiere a 2 periodos de inicio de la misma maestría de tecnologías de la rehabilitación online. Piden como claridad si se trata de 2 programas distintos o el mismo programa con 2 inicios en 2 momentos. I think, Carl, they may be referring to you. Carl, creo que se refieren a ti. Carl dirige un curso de preparación de tecnología asistida que no es un grado, no es un título, es un certificado. La inscripción para ese curso comienza en enero, está abierta en este momento. Es un curso en línea de 5 meses que es similar, aparte del contenido que tenemos en nuestro título de maestría, pero es más concentrado. Y eso requiere también que se asista a Pittsburgh presencial para la capacitación presencial en marzo o abril. Y en agosto comienza nuestra maestría y acaba en agosto, es un año entero, de agosto a agosto, nuestra maestría. Y para eso pueden aplicar a la maestría, al título de maestría en cualquier momento. La mayoría de las personas no iniciarían en agosto, pero ocasionalmente sí aceptamos personas en enero también para la maestría, un poco fuera de secuencia nada más. Eso es correcto. La fecha que mencioné en noviembre es noviembre del 2020, implicando que es 3 programas actuales que están acreditados, pero sí, está en lo correcto. En agosto del 2021 iniciará nuestro próximo programa. Y también es correcto que en este momento estamos aceptando estudiantes para nuestro programa de preparación del ATP, de tecnología asistida. Puedo colocarlo, lo voy a colocar ahora en el chat, el que hablaba mal recién. Si no están interesados en tener un título en tecnología asistida, pero si no están interesados simplemente en tener horas continuadas de capacitación, es algo que pueden considerar. Y hemos tenido muchas personas de América Latina que han tomado ese curso de preparación, ese curso preparativo. Lo bueno de América Latina es que estamos en la misma zona horaria o cercana. Disculpo que, a ver, llegué tarde porque pensé que estaba temprano y es porque cambiamos nuestro horario y me olvidé el horario en Colombia, que no cambiaron su horario como nosotros. Entonces pido disculpas por haber llegado tarde pensando que llegaba temprano. Bueno, les recordamos ya en estos últimos minutos que nos quedan diligenciar la encuesta para efectos de certificación a las personas que faltan. Vamos a ir cerrando ya con un solo comentario, pues muy interesante el tema, Diego, y probablemente deje muchas preguntas. Hay quien quiere saber específicamente dónde consulta la información y, por ejemplo, el asunto de las becas, dónde lo pueden consultar, para cerrar con esta parte ya la conferencia. Yeah. Yeah, so the Masters in Rehab Tech does have a La website. maestría en tecnología de rehabilitación tiene una página web. En esa página web tenemos una sección de financiación. No está actualizada aún para las becas y lo que estaremos ofreciendo, pero imagino que será unos $5,000, becas de $5,000 con la prioridad de promover la diversidad. Entonces debería estar montado en enero a más tardar. Ahí Carla acaba de compartir la página en el chat. La página es www.shrs.pit.edu/mrt. Está en el chat. En el chat entonces pueden ver como la página para que estén mirando la información. Yo creo que con esto cerramos. Un agradecimiento
a Carl y a Mark. Muchas gracias por su conocimiento y por su interés en llevar formación y educación a países donde sabemos que las posibilidades no son las mismas y que la gente de pronto pueda acceder a este programa de formación y a otros que eventualmente pues probablemente ellos vayan a ir sacando. A todos les damos las gracias por habernos acompañado en este ciclo. Este fue un año particularmente distinto, pero no nos quedamos sin ciclo. Esperamos verlos a todos en 2022 y seguir en contacto durante todo este tiempo. Seguramente Sara hablaba la semana pasada de crear masa crítica y esto lo que pretende es crear una comunidad de conocimiento que permita que cada vez el acceso a las tecnologías sea más fácil para las personas con discapacidad. Muchas gracias a Mark, muchas gracias a Carl. Los esperamos aquí, ojalá en el 2020, y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias nuevamente. Y We hope to see many of you here in Pittsburgh in October of 2021. Y esperemos que en octubre del 2021 podamos ver a varios de ustedes aquí para el Simposio Internacional de Sede Estación en Pittsburgh. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Diego. Camila, yo creo que con esto cerramos. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Camila, muchas gracias de parte de la traducción. Fue un placer estar con ustedes todo este tiempo y Camila, seguimos en contacto. Gracias a todos por la participación. Enviaremos los certificados pendientes a cada uno de sus correos y cualquier información que requieran. También podemos resolverla. Recuerden hacer uso del aula virtual y nos estaremos viendo en el Great, thanks. próximo ciclo académico. Yeah, Thank thanks you very for- much. Appreciate it. All right, see ya. Bye-bye. Bye. Bye.